Hola amigos. Soy Javier Valdivia. Hoy es 1 de agosto. Es el Día Nacional de la Alpaca en Perú. Por este día, les comparto esta información. Evolución de la alpaca y los camélidos. Todo se originó en América del Norte. Hace 45 millones de años el Protylopus petersoni evolucionó a Stenomylus, a Oxydactylus, y a Paracemelus y Hemiauchenia. El ancestro Paracemelus llega a Mongolia, pasando por el estrecho de Bering. Ahí evoluciona a camello bactriano. El mismo Paracemelus llega a Asia y al norte de África. Ahí evoluciona a camello dromedario. Por otro lado, el ancestro Hemiauchenia pasó por Panamá hacia América del Sur, originando a la alpaca, que es más común en Perú, a la llama, que es más común en Bolivia, al guanaco, que se presenta más en Argentina, y a la vicuña, ubicada en Perú, Argentina, Chile y Bolivia. La alpaca es un animal domesticado. Pesa entre 185 y 190 libras. Mide de 32 a 35 pulgadas a la cruz. La vicuña es un animal silvestre. Pesa entre 85 a 90 libras. Y mide entre 30 a 33 pulgadas a la cruz. La llama es un animal domesticado. En el pasado la usaban como animal de carga. Pesa entre 260 a 265 libras. Y mide entre 44 a 47 pulgadas a la cruz. Por último, el guanaco es un animal silvestre. Pesa entre 220 a 225 libras. Y mide entre 35 a 38 pulgadas a la cruz. Gracias. Los espero en mi siguiente video. Síganme en mis redes sociales, Facebook y YouTube, para saber más de estos increíbles animales.